Buenas tardes. Mi nombre es Jennifer Montalvo y el día de hoy vamos a hacer este video para revisar los análisis de casos del finiquito, que es la práctica 1. El caso número 1 nos habla del nombre del trabajador Felipe Pérez Martínez, que su fecha de ingreso es el 16 de mayo de 2020, tiene un salario diario de 535, el motivo de la separación es por una renuncia voluntaria, su fecha de separación es del 4 de abril y tiene prestaciones mínimas de la ley. Como información adicional, se le pagó prima vacacional el 16 de mayo de 2024, disfrutó su periodo vacacional conforme a la ley y el 19 de diciembre se le pagó el aguinaldo, que conforme a la ley le corresponde. Con respecto a la determinación del tipo de pago, pues es una separación por renuncia voluntaria, por lo que no corresponde ni liquidación ni indemnización constitucional, sino el pago de un finiquito, que de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, cuando existe una renuncia voluntaria, deben cubrirse las prestaciones devengadas y las proporcionales generadas hasta la fecha de terminación. Revisemos qué conceptos tenemos que analizar para hacer este finiquito. El primero son los salarios devengados. Este pago corresponde al trabajo efectivamente realizado por el trabajador y forma parte obligatoria del finiquito. En este caso, los días que se le deben de pagar son solamente 4. Esto se tiene que multiplicar por el salario diario, que son 535 pesos por 4. Nos da un total de salario devengado por 2,140 pesos. El segundo concepto es el aguinaldo proporcional. El artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo establece que todo trabajador tiene derecho a un aguinaldo anual equivalente como mínimo a 15 días de salario. Aunque Felipe recibió su aguinaldo correspondiente al año 2024, trabajó del 1 de enero al 4 de abril del 2025, por lo que tiene derecho a la parte proporcional generada durante este periodo. Y para determinarlo, necesitamos considerar los días trabajados en 2025, se calcula la proporción respecto a los 15 días de aguinaldo y el resultado lo multiplicamos por el salario diario de 535. Entonces, los días laborados en 2025 son: en enero 31 días, en febrero 28 días, en marzo 31 días y en abril 4 días. Nos da un total de 94 días. Entonces, tenemos que multiplicar 15 por 94 entre 365 y nos da un total de 3,8630 días. Esto lo multiplicamos por los 535 del salario diario y entonces de aguinaldo proporcional le vamos a pagar 2,066,70 pesos. El siguiente concepto son las vacaciones proporcionales. Conforme a los artículos 76 y 79 de la Ley Federal del Trabajo, los trabajadores generan el derecho a vacaciones por el tiempo laborado. Felipe cumplió su último aniversario laboral el 16 de mayo y disfrutó completamente las vacaciones que le correspondían por ese periodo. Sin embargo, desde el 16 de mayo hasta el 4 de abril, acumuló una nueva proporción de vacaciones para el siguiente periodo. Por esta razón, al terminar la relación laboral, debe recibir el pago proporcional de los días de vacaciones generados y no disfrutados. Entonces, Felipe cumplió 4 años de antigüedad el 16 de mayo de 2024. De acuerdo con la reforma de vacaciones, por el 5.º año le corresponden 20 días de vacaciones. Vamos a ver realmente cuánto es el periodo generado. Del 16 de mayo al 4 de abril son 323 días. Entonces, tenemos que sacar el cálculo de los días realmente que le corresponden. Esto es, los 20 días de vacaciones por los 323 días entre 365. Esto nos da 17,6986 días. Si los multiplicamos por los 535 de su salario diario, nos da un total a pagar de 9,468,75 pesos. El siguiente concepto es la prima vacacional proporcional. El artículo 80 de la Ley Federal del Trabajo señala que la prima vacacional no puede ser inferior al 25% sobre los salarios correspondientes al periodo vacacional. Y aunque Felipe recibió su prima vacacional en mayo de 2024, también generó una nueva parte proporcional durante el periodo comprendido entre mayo de 2024 y abril de 2025.
Es por ello que en el finiquito debe incluirse la prima vacacional proporcional calculada sobre las vacaciones proporcionales pendientes. Y entonces, si habíamos dicho que le vamos a pagar 9,468,75 de vacaciones, le vamos a pagar ahora el 25% de esas vacaciones proporcionales y nos da un total de 2,367,19 pesos. El siguiente concepto es la prima de antigüedad. En el artículo 162 de la Ley Federal del Trabajo establece que la prima de antigüedad se paga cuando el trabajador se separa voluntariamente y cuenta con al menos 15 años de servicios. Felipe laboró de 2020 hasta 2025, aproximadamente 4 años y 11 meses. Debido a que no alcanza los 15 años de antigüedad requeridos por la ley, no tiene derecho al pago de la prima de antigüedad. Y entonces su finiquito quedaría el salario de vengado por 2,140, el aguinaldo proporcional por 2,066,70, las vacaciones proporcionales por 9,468,75 y la prima vacacional por 2,367,19. Nos da un total a pagar de este finiquito de 16,042,64 pesos. El siguiente caso, el nombre del trabajador es Juan Antonio Pérez. La fecha de ingreso es el 16 de mayo de 2020. Su salario diario es de 723. Igual hizo una renuncia voluntaria el 30 de abril de 2025 y tiene prestaciones legales mínimas de la ley. Se le pagó la prima vacacional el 16 de mayo de 2024, disfrutó su periodo vacacional conforme a la ley y el 19 de diciembre se le pagó el aguinaldo conforme a la ley corresponde. Al tratarse de una renuncia voluntaria, no existe despido injustificado ni rescisión patronal. Por lo tanto, le corresponde es un finiquito, que de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, el finiquito debe incluir las prestaciones devengadas y proporcionales pendientes de pago a la fecha de terminación de la relación laboral. Entonces, revisemos los conceptos que vamos a poner en este finiquito. El primero son los salarios devengados. El primer concepto es correspondiente a los días efectivamente trabajados hasta el 30 de abril 2025. Este pago deriva directamente de la prestación del servicio y constituye un derecho irrenunciable del trabajador. Si la separación fue el 30 de abril de 2025 y suponiendo que aún no se le habían pagado los días laborados de abril y que se le pagaba mensualmente, entonces el salario devengado son los 30 días trabajados en abril más su salario diario de 723. Nos da un total de 21,690 pesos. El siguiente concepto es el aguinaldo proporcional, que con fundamento en el artículo 87 sabemos que nos dice que el aguinaldo es mínimo a 15 días de salario. Y aunque Juan Antonio ya recibió el aguinaldo de 2024, él laboró del 1 de enero al 30 de abril y por ello tiene derecho a recibir la parte proporcional del aguinaldo generado durante 2025. Y para calcularlo tenemos que determinar justamente los días laborados, la proporción correspondiente a los 15 días y lo vamos a multiplicar por su salario diario de 723. Entonces nos da un total de trabajó 120 días y tenemos que multiplicar los 15 días de aguinaldo por 120 de 365. Entonces realmente le corresponden 4,93 15 días de aguinaldo. Por los 723 de salario diario, nos da un total de 3,565,48 pesos de aguinaldo. El siguiente concepto son las vacaciones proporcionales, que como mencionamos anteriormente, el artículo 76 y 79 de la Ley Federal del Trabajo nos dice que los trabajadores generan vacaciones por el tiempo de servicios prestados. Y aunque Juan Antonio disfrutó de sus vacaciones totalmente a su aniversario del 16 de mayo, desde esa fecha hasta el 30 de abril, genera una nueva proporción de vacaciones correspondiente al siguiente periodo anual. Y al concluir la relación, esas vacaciones no disfrutadas deben pagarse en forma proporcional dentro del finiquito. Y para el cálculo, su antigüedad fueron 24 años cumplidos, le corresponden 28 días de vacaciones. En el periodo generado del 16 de mayo al 30 de abril, eso nos da un total de 350 días. Entonces, multiplicamos los 28 días de vacaciones por los 350 días trabajados entre 365 días del año, nos da un total de 26,8493 días y si lo multiplicamos por su salario diario,
De vacaciones le vamos a pagar 19,412.05 pesos. La prima vacacional, que como mencionamos en el artículo 80, nos dice que le tenemos que pagar mínimo el 25% sobre los salarios que corresponden a los días de vacaciones. Debe de incluirse en el finiquito con base a las vacaciones que ya habíamos mencionado anteriormente. Y si le íbamos a pagar 19,412.05 de vacaciones, el 25% son 4,853.01 pesos. El siguiente concepto es la prima de antigüedad, que en este caso es el más importante del caso. En el artículo 162 nos dice que cuando un trabajador renuncia voluntariamente y cuenta con al menos 15 años de antigüedad, tiene derecho al pago de la prima de antigüedad. Juan Antonio entró en el 2000 y concluyó en el 2025. Esto significa que acumuló aproximadamente 24 años y 11 meses de servicio, superando ampliamente los 15 años exigidos por la Ley Federal del Trabajo. Por lo tanto, sí tiene derecho a la prima de antigüedad. La prestación se calcula considerando 12 días de salario por cada año de servicio. El salario utilizado para el cálculo está limitado a 2 veces el salario mínimo general vigente cuando el salario real del trabajador excede dicho límite. Dado que el salario diario de Juan Antonio es de 723 pesos, deberá verificarse si supera el límite legal aplicable para determinar el salario base correcto para la prima de antigüedad. Veamos el cálculo. La antigüedad aproximada es de 24,9589 años. El salario tope para la prima de antigüedad es 2 por el salario mínimo, que es de 278.80. Nos da un total del salario tope de 557.60. Entonces, vamos a multiplicar los 12 días por cada año por los 24,9589 por el salario tope, que son 567. Y nos da un total de prima de antigüedad de 167,005.02 pesos. Veamos el resumen de este finiquito. El salario de vengado por 91,690, el aguinaldo proporcional por 3,565, las vacaciones proporcionales por 19,412.05, la prima vacacional por 4,853.01 y la prima de antigüedad por los 167,005 pesos. Nos da un total de 216,525.56 pesos. Vamos con nuestro caso número 3. El nombre del trabajador es Juan Pablo Ramírez López. La fecha de ingreso es 3 de noviembre de 2016. El salario diario son 694 pesos. El motivo de la separación es un despido injustificado. La fecha de separación es 31 de marzo de 2025. Tiene prestaciones legales mínimas de la ley. Se le pagó la prima vacacional el 16 de mayo de 2024. Disfrutó su periodo vacacional conforme a la ley el 19 de diciembre de 2024 se le pagó el aguinaldo que conforme a la ley le corresponde. Entonces, la determinación del tipo de pago, a diferencia de los casos anteriores, existe, pues es un despido injustificado y de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, cuando el patrón termina la relación laboral sin una causa legalmente justificada, el trabajador tiene derecho a recibir una liquidación. Esta liquidación incluye todos los conceptos del finiquito, más la indemnización constitucional y la prima de antigüedad, sin importar el tiempo que lleva trabajando en la empresa. Revisemos los conceptos de esta liquidación. El primero es el aguinaldo proporcional, que ya sabemos que en el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo establece que tiene derecho a un aguinaldo de mínimo 15 días de salario. Juan Pablo trabajó durante el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de marzo de 2025 y tiene derecho a recibir la parte proporcional de aguinaldo generada durante esos 90 días. Entonces, para el cálculo, son los 15 días de aguinaldo por los 90 días entre 365 días del año. Nos da un total a pagar de 3,6986 días de aguinaldo. Por su salario diario de 694,
le vamos a pagar un aguinaldo proporcional de 2,566.85 pesos. El siguiente concepto son las vacaciones proporcionales, que conforme a los artículos 76 y 79 de la Ley Federal del Trabajo, los trabajadores generan vacaciones por el tiempo de servicios prestados. Y aunque Juan Pablo disfrutó las vacaciones correspondientes al periodo anterior, desde su último aniversario laboral hasta la fecha de separación, generó una nueva proporción de vacaciones. Las vacaciones generadas proporcionalmente le corresponden 22 días de vacaciones entre los 149 días trabajados entre los 365 días del año, realmente le corresponden 8,9808 días de vacaciones. Por su salario diario nos da un total de 6,232.69 de vacaciones proporcionales. La prima vacacional, como lo hemos mencionado anteriormente, en el artículo 80 de la Ley Federal de Trabajo, nos dice que le corresponde el 25% del salario correspondiente al periodo vacacional. Entonces, si dijimos que le vamos a pagar 6,232.69 de vacaciones proporcionales, de prima le vamos a pagar el 25%. Esto nos da un total de 1,558.17 pesos. La indemnización constitucional, que es un concepto que no hemos visto en los casos anteriores, es con base en el artículo 123 constitucional y el artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo. Establecen que cuando existe despido injustificado, el trabajador tiene derecho a recibir una indemnización equivalente a 3 meses de salario. Entonces, el cálculo es los 90 días que son 3 meses por 694 pesos. Nos da un total de indemnización constitucional de 62,460 pesos. El siguiente concepto es la prima de antigüedad. En el artículo 162 de la Ley Federal del Trabajo establece que en caso de despido injustificado procede el pago de prima de antigüedad independientemente de los años laborados. Esta prestación equivale a 12 días del salario por cada año de servicio. Además, para su cálculo existe un límite máximo equivalente a 2 veces el salario mínimo general vigente. Vamos a determinar la antigüedad de este empleado. Su ingreso fue el 3 de noviembre de 2016. La fecha de separación es el 31 de marzo de 2025. Nos da más o menos 8,41 años. Si el salario tope para la prima son 2 veces el salario mínimo, entonces son 557,60 de salario tope. Y entonces para el cálculo son los 12 días por los 8,41.37 años por el salario tope de 557,60. Y entonces de prima de antigüedad le vamos a pagar 56,297.74 pesos. Revisemos el resumen de esta liquidación. Le vamos a pagar aguinaldo proporcional por 2,566.85, vacaciones proporcionales por 6,232.69, la prima vacacional por 1,558.17, la indemnización constitucional por 62,460 y una prima de antigüedad de 56,297.74. Nos da un total de liquidación de 129,115.45 pesos. El análisis de estos 3 casos nos permitió identificar la importancia de distinguir entre un finiquito y una liquidación, ya que los conceptos a pagar dependen directamente de la forma en que termina la relación laboral. En los casos de Felipe y de Juan Antonio, al tratarse de renuncias voluntarias, correspondió el pago de salarios devengados, aguinaldo proporcional, vacaciones proporcionales y la prima vacacional. Sin embargo, únicamente Juan Antonio tuvo derecho a la prima de antigüedad debido a que acumuló más de 15 años de servicio. Por otro lado, en el caso de Juan Pablo, al existir un despido injustificado, además de las prestaciones del finiquito, se le generó el derecho a recibir la indemnización constitucional de 3 meses de salario y la prima de antigüedad, lo que incrementó significativamente el monto total a percibir. Asimismo, comprobamos que la correcta aplicación de los artículos 76, 80, 87 y 162 de la Ley Federal de Trabajo es fundamental para determinar
las prestaciones que corresponden a cada trabajador. Estos casos evidencian cómo la antigüedad, el motivo de separación y las prestaciones previamente disfrutadas influyen directamente en el cálculo final. En conclusión, el conocimiento de la normatividad laboral permite garantizar el respeto de los derechos de los trabajadores y el cumplimiento de las obligaciones patronales al momento de concluir una relación laboral. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.